Y muy buenos días tengan todos, bienvenidos a su espacio FinCor, Finanzas Corporativas, para que las tengas a tu alcance. El miércoles 3 de junio habla para ti Marcial Urdaneti. ¿Qué están haciendo los mercados financieros? El martes, el Standard Poor's alcanzó un pico de cierre de todos los tiempos para la novena sesión consecutiva, su racha más larga desde mayo del 2025. No lo había hecho tan larga esa racha ganadora desde el año pasado. El Dow Jones Industrial, de primera línea, agregó un 0,4% alcanzando su propio récord, mientras que el Nasdaq Composite, con gran componente tecnológico, subió marginalmente. Es decir, siguen subiendo los activos financieros que hacen vida del Standard Poor's y el Nasdaq. Los tres promedios principales han registrado niveles de cierre más altos de todos los tiempos en 5 sesiones consecutivas, una racha no vista desde el 2017, es decir, con más de 5 sesiones consecutivas, los tres principales promedios. Impresionante el comportamiento que ha tenido en los últimos días los activos financieros que hacen vida del Standard Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones. Las acciones de chip respaldaron gran parte del rally alcista, con un índice que rastrea estos nombres ganando un 5,9% desde que cayó a un mínimo del 2026 en marzo de este mismo año. Es decir, que las compañías de chips han aumentado un 6% desde el marzo de este año que hubo esa gran caída. Y ahora bien, observemos la gráfica de temporalidades de día del Standard Poor's 500 indexado y observemos cómo tiene 3 días allí subiendo, pero con algo de volatilidad y con indecisión. Y los volúmenes han ido retrocediendo, es decir, que nos está indicando que ese crecimiento, ese rally alcista está perdiendo como energía. Entonces observamos cómo está, sigue subiendo, pero con mucha indecisión. Es como cuando estamos en una montaña rusa y ya estamos llegando al tope, como lo mencioné en sesiones anteriores. No obstante, sigue ese comportamiento alcista impulsado en gran parte por las acciones tecnológicas. Y fíjense cómo llegó a los 7,620 como máximo histórico el día de ayer del Standard Poor's indexado. ¿Qué se prevé para el futuro? Aquí vemos un martillo que nos pudiese indicar una vela de indecisión y un patrón de continuación bajista cuando está en una zona alta o alcista cuando está en una zona baja. Entonces, pudiésemos esperar en los próximos días un ligero retroceso en los mercados y recordemos que ya viene el verano y el verano históricamente nos ha reportado retrocesos en los mercados financieros, ya que la gente o las personas están de vacaciones y un poco desentendidas de las inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y pudiese llegar a los 7,400 aproximadamente. No significa esto un retroceso importante en los mercados, sino una especie de reducción para tomar impulso y de seguir esta tendencia alcista y los buenos earnings y el crecimiento de las compañías tecnológicas, pudiésemos seguir viendo una recuperación después de ese ligero rebote que pudiese hacer o el ligero retroceso que pudiese hacer para continuar ese rebote como ya lo hizo en días previos. Ahora bien, ¿qué están haciendo los activos financieros en este momento? Los futuros de las acciones estadounidenses fueron moderados hoy miércoles después que el Standard Poor's de referencia extendiera una racha a niveles récords, como ya lo mencionamos, ya que el entusiasmo devocado por la inteligencia artificial ayudó a compensar los vientos en contra de las crecientes tensiones en el Medio Oriente. Ese conflicto todavía continúa y ya veremos cómo se comportó el petróleo. A las 7 de la mañana, hora del este,
Los contratos de futuros del Dow Jones habían retrocedido un 0,2% o 109 puntos, mientras que los de Standard Poor's habían bajado 4 puntos o un 0,09%, más bien planos, ¿ok? Y los futuros del Nasdaq 100 se habían recuperado un 0,2%. Mercado mixto. El Standard Poor's plano, subiendo el Nasdaq Composite, donde hacen vida las tecnológicas y las compañías de chip e inteligencia artificial que habíamos mencionado, y los futuros del Dow Jones, que tiene que ver con las industrias, había retrocedido porque también vamos a ver cómo se ha comportado el petróleo, que ha ido subiendo ligeramente. Y observemos esta gráfica de temporalidad de 15 minutos, cómo está más bien lateralizado el mercado por debajo de la media móvil de 50 en temporalidades de 15 minutos en esa zona alta que ya le habíamos mostrado en la temporalidad de día. Eh, no tenemos definición de qué pudiese hacer el mercado en estos momentos. Tenemos que esperar a la apertura y algunos datos que pudiesen estarse publicando. Y aprovechemos esta gráfica y veamos cómo ha sido el comportamiento o cómo fue el comportamiento de ayer del Standard Poor's o los futuros. Fíjense que a las 9 de la mañana, 9:30, empezó a subir y estuvo hasta las 11:30, 11:15 de la mañana recuperando terreno, producto básicamente a las noticias relacionadas con el Medio Oriente, que tuvieron también impacto en la inteligencia artificial, y es por ello que pudimos tomar rendimientos en en una hora y media, hora y 45 minutos al alza. Luego se lateralizó, más complicado para tomar ganancias en el mercado de futuros o en los activos financieros o las acciones. Los futuros del Brent, el punto de referencia mundial de petróleo, se registraron por última vez en 2% más alto, con 97,93 dólares por barril, lo que les mencionaba anteriormente. El optimismo de que se podría forjar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha llevado al contrato por debajo de los picos recientes, que estuvieron por encima de 100 dólares. Como lo hemos mencionado anteriormente, 100 dólares por barril, pero el Brent sigue superando los niveles anteriores a la guerra, es decir, que ha retrocedido en los últimos días. Sin embargo, ha estado por debajo de los 100 hasta los 95 aproximadamente, y esto no nos indica que han disminuido tanto como cuando se comenzó el conflicto. Es decir, todavía estamos por encima de esos niveles de 67, 70 dólares, 20 dólares, 25 dólares por encima, y esto también nos ha afectado a la economía en general y presionando a la inflación. Y veamos la gráfica de los futuros del crudo ligero, y fijémonos cómo tiene 3 días subiendo. Esta última es la de esta mañana, la de esta madrugada, y toca la media de 50 pactada en aproximadamente 97 dólares y luego retrocede ligeramente. En esos 96 dólares está actualmente el petróleo. Ayer, a pesar de la subida que tuvo ligera, con mucha indecisión, en esa zona que le tenemos trazada ahí de interés en los 90, el mercado subió, a pesar de que hay una correlación inversa ante las subidas del precio del petróleo. Generalmente los mercados retroceden, pero hubo un factor adicional que fueron las compañías de inteligencia artificial las que impulsaron el mercado al alza el día de ayer. Además del comportamiento de los precios del petróleo, los inversores estaremos atentos a Medtronic y Macy's, esta importante cadena al detal, que reportarán ganancias antes de la campana de la apertura del miércoles, es decir, en este momento lo estarán haciendo. En el frente económico, los comerciantes también estarán atentos al informe de nóminas privadas ADP para el mes de mayo, así como bienes duraderos finales de abril y los pedidos de fábrica el miércoles para mañana, porque son importantes estos
datos, porque esto nos puede indicar cómo está la economía. Si hay aumento del nivel de empleo, eso hace que se presione a la inflación porque las personas están buscando o las compañías están demandando más empleados y eso hace que los precios de las nóminas suban. Y si los bienes duraderos y los pedidos de fábrica son más altos o más bajos, esto no, también va a influir en el Producto Interno Bruto. Y estos son los factores que toma en cuenta la Reserva Federal para tomar decisiones de política monetaria como la subida o las bajadas de las tasas de interés. Y recordemos que los earnings han sido muy por encima de lo estimado por los economistas en Wall Street y esperemos que Medtronic y Macy también hagan su cuota parte. Mercado lateralizado a la espera de la apertura. Y es todo por el día de hoy. Les habló para ustedes y para finanzas corporativas y las tengas a tu alcance, Marcial Urdaneta. Hasta una próxima oportunidad y bendiciones para todos.